Dos voces, dos amigas, un espacio seguro, la mezcla perfecta. Bienvenidos y bienvenidas al podcast Café con Leche. ¡Hola! Bienvenidos a Café con Leche Podcast. Cuéntenos, ¿cómo fue su primera experiencia laboral? ¿Qué recuerdos tienen de sus primeros jefes o de sus primeros trabajos, de sus compañeros también de trabajo? Más o menos de eso se trata el capítulo de hoy. Vamos a hablar de este tema que mucho se comenta entre las amistades, con las familias. Por ahí vamos y nos quejamos un poquito de cómo fue nuestro primer trabajo, de cómo eran nuestros primeros jefes, pero no se visibiliza más allá de. Claro, como que hay, creo que expectativa y realidad. O sea, sobre todo cuando uno va a tener su primer trabajo, dices, ay, ¿cómo será? ¿Cómo me irá? Podré como que, digamos, en la carga laboral, me enseñarán cómo serán mis compañeros. Por ejemplo, mi primer como trabajo en sí no fue un trabajo per se. O sea, a ver, voy a explicarme para que se entienda. Por favor. Y tú que decís, ¿ya? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, ¿cómo que se come? Ya, lo que sucede es que tú sabes que allá en Cora Cora hay una cooperativa muy conocida. Sí. Bueno, ahora he visto que hay varias. Sí, amiga. han entrado varias, ¿no? Yo me he quedado sorprendida ahora que estuve, bueno, he estado más constante para allá. Me he quedado muy sorprendida porque se han abierto varias y eso significa de que está existiendo un crecimiento económico un poquito más grande ya en la provincia, ¿no? Sí, porque bajan ahí todos. Increíble, claro. Sí, Ya, bueno, continúa. La cosa es que en esa cooperativa yo dije, pucha, acá algo puedo hacer porque estábamos en plena pandemia y la cooperativa queda frente a mi casa. Entonces dije, ya, pues perfecto. Así que una oportunidad. Una oportunidad. Dije, a ver, voy a ver. Y obviamente no estaban contratando a nadie por la pandemia, ¿no? Pero dije, pucha, ¿cómo hago? Y dije, ya, aunque sea entro sin salario. No importa, no. Claro. No es lo que yo quería. Además que yo estaba buscando también porque necesitaba convalidar para mi universidad, para poder sacar mi bachillerato. Necesitaba las horas de práctica, pues, ¿no? Y como yo ya estaba terminando, iban a hacer pues prácticas profesionales. Bueno, como estaba en el último ciclo en ese momento, yo quería que sean preprofesionales, obviamente. Entonces ya, justo ahí tenía una tía a la que como que le propusimos, ¿no? Si puede comentarlo en algún comité para yo poder trabajar. Iba a dar mis servicios gratis, o sea, no es que iba a estar como que sentada, iba a trabajar, pues, ¿no? Tal cual. Ibas a hacer un apoyo de todas maneras. Entonces hablaron y ya decidieron que ingrese a trabajar. Pero entré al área de contabilidad. Y ahí recordando que decía, ay, que sí me estaría enseñando acá, decía yo. Entonces entré al área de contabilidad, pero creo que mi ingreso fue sonado en el sentido de que como que ¿por qué está entrando si no hay contrataciones o habían otros despidos? Claro, nadie estaba como que, sí, está entrando, pero no le van a pagar. Claro, nadie sabía, yo creo, o sabían y se hacían los locos, porque tal cual, o sea, no era como que me habían contratado y me estaban pagando 15,000 soles y no iba a trabajar, o sea, era de gratis. Y te ibas a volver millonario. Claro, iba a ir a sacar unos cuantos milloncitos de la bóveda, no sé. Cero, o sea, ni siquiera me iban a pagar. Así que, bueno, la cosa es que fue sonado y yo recuerdo que entré a la oficina y había como que la oficina del jefe, del contador en ese momento, y afuera estaban como que 3 máquinas de las 3 asistentes, auxiliares, no sé, no recuerdo el puesto. Entonces ella llega y me dice, tú eres Elisa, hola, mucho gusto, tal, sí. Ok, me ha dicho que vas a ingresar, necesito que nos apoyes con esto, esto y esto. Entonces, ya, bacán. Y mi oficina era ahí con el jefe, o sea, trajeron un escritorio y era ahí en su misma oficina. Y yo estaba como que, ¡ay, rayos! ¿No? Como que nerviosa. Pero ese mismo día, había una oficina continua a la nuestra. Y era la oficina de... Como que lo mandan a llamar al contador para hablar de algo, no sé, yo me quedo sola en la oficina. Y se escuchaba lo que hablaban al otro lado. Y yo no esperé escuchar lo que escuché. Entonces yo estaba así como que avanzando el Excel, algo que me había pedido. Como que voy avanzando esto mientras regreso. Claro. Y yo estaba avanzando así bacán todo. Y en eso escucho, o sea, de su boca escuché tal, que dijo, ¿qué? ¿Y por qué se ha entrado a trabajar acá? Que yo ahorita mismo voy a hablar con el gerente, ¿cómo es posible?
O sea, empezó a despotricar de que, Esa. sí, que porque yo había Fea entrado, que no iba a aportar nada, y yo así de... Pero estabas en tu primer día. Ajá, y ni no siquiera te iban sabía a nada pagar. y no me iban a pagar, Ajá, y era claro. como que empezó a hablar horrible. Yo me sentí mal y tenía unas ganas de llorar, Claro. decía, ¿qué hago acá? Pucha, me sentía horrible, porque cuando entré todos me miraban, como Te que a sentías la rara, extraña. O sea, mucho. de por sí ya el ingreso a algo nuevo, algo que no conoces, Sí. debe ser complicado y después de escuchar esos comentarios súper negativos Exacto. y no te conocía. Y o no sea, me conocían. no había medido todavía tu capacidad de si dabas, no dabas con el apoyo que ibas a Claro, dar ajá. en realidad, porque no te estaban pagando. Exacto. Pues, ¿no? Entonces decía, pucha, ya, bueno. Acabé como sea el día, se terminó, llegué a mi casa y le llamé pues hasta a mi tía y le dije, tía, disculpe, ya no voy a continuar, ha pasado esto. Y ella se me puse a llorar, obviamente. Claro. Dije, no puedo, no me va a gustar estar en ese ambiente, mejor voy a seguir buscando aquí en Lima y ya me voy. Dijo, no, Elecita, ¿cómo es posible? Yo voy a hablar, ¿qué sucedió? Tú, tranquila, tú ve, tú no estás haciendo nada mal, o sea, ni que estuvieras qué cosa haciendo. Al contrario, nos vas a apoyar. Yo sentía que por donde me miraran, así no me conocieran, era Ya. un aporte para la institución. De todas maneras, amiga. Pero no lo vieron así, pues no. Entonces ya, la cosa es que yo empecé a ir normal. Decidieron encasillarte Sí. en un lado que no tenía nada que ver. Exacto. Pero fue porque ellos decidieron hacerlo sin conocerte, ¿no? Claro. Porque fácil, entrabas y estabas ahí de chill. Claro, No me ahí pagan, dirían, pero pues, vengo para cumplir mis horas, ¿no? claro, Ahí sí, ¿no? con justa razón Claro, hablaría y con diría justa sí, razón, pues, sí, no hago pues, nada. exacto. Pero bueno, ya toda la estadía fue como que escuchar susurros, o la cuando llegaba y yo saludaba, me ignoraba, solamente hablaba con el contador. Y mal, o sea, decía, eso así va a ser, decía yo, wow, qué feo este ambiente. Y lo mismo, yo fuera de la cooperativa, yo decía como que, wow, debe ser chévere el ambiente, tal. Pero adentro me di cuenta que, o sea, al La menos en realidad ese es otra. momento era otra cosa. Claro, claro. Era otra cosa, habían grupos. Y yo decía, oh, Como el su colegio. madre. Ajá, y decía, ay, no, se parece peor que colegio, ni en la universidad me ha pasado esto. Ay, no, auxilio. Y ahí fue que empecé a mandar más CVs acá, a preguntar a personas, tal. Te esforzaste más en encontrar algo Sí, por aquí. dije como sea. Incluso sin tener algo seguro decidí salirme, porque ya era Inadmisible escuchar continuar. eso. Y lo otro, que no sé si fue como que lo hicieron para cansarme, no sé, pero ya no me daban cosas para ser interesantes. O sea, era como... Te estaban aburriendo. Sí, era como hazme este Excel y pásame esta información de acá y necesito que pongas sello a la hoja. O sea, cosas que creo que nadie hace. O sea, cosas que, o sea, haces tú por tu trabajo, ¿no? Claro, En grampas, en folias, pero no hay una persona específica para que te comience a poner el grapadora. O sea, no. Yo sentía que me estaban cansando tal cual y hablé con el contador y le dije, disculpe, yo no voy a continuar, me salió un trabajo en Lima, sin tener nada seguro todavía. Porque de todas maneras estaba en mi casa, entonces no gastaba nada, pues no estaba al frente. Y no tenía ningún gasto asociado. Así que me salí, renuncié y ni siquiera convalidé nada, o sea, porque ya cuando hablé con los de la universidad, me pedían un montón de cosas, pues, un montón de documentos que la institución debía dar. Me dije, ay, si me han hecho problema para entrar sin pago, me van a hacer un mega problema de todos los documentos que tengo que presentar. Dije, no, gracias. Y esa asistencia que siempre marcaba para contar mis horas, porque tenía que tener 400 horas más o menos, creo. O sea, la recogí y tal, hice la finta, no, sí me va a servir, creo que había juntado como 100 y algo de horas o 200 horas, no me acuerdo mucho, porque estuve como 2 meses ahí. Wow. Y ya, bueno, soportaste ahí bastante. Sí. Para hacer 2 meses es bastante, amiga, Sí. en un ambiente así tan tóxico. Ajá, y era bastante pesado, o sea, en el sentido de que entrábamos a las 8 y yo era siempre la de que esperaba sentada porque como estaba dentro de la oficina del contador, él llegaba después y yo sentada esperando afuera de su oficina y las otras llegaban y yo, hola, que todavía no llegan, no, ay, bueno, sí, es normal. Y nos íbamos al almuerzo, regresábamos y hasta tarde nos quedábamos. O sea, contabilidad era un área bien Es un área explotada, sí. Es explotada. No solamente ahí, Sí, en eso todas las aplica áreas. en todas las empresas. Sí. Contabilidad
hay mucho trabajo Sí, por ahí. mucha chamba. Sí. Todo el día estaban chan, chan, chan. Sí, Y yo sí. quería justamente hacer eso. O sea, yo decía, pero ¿por qué no me dan a mí la Claro, oportunidad de aprender. ajá, de aprender? Pero no, sentí incluso que eran como recelosos con la información. O sea, era como, ay, ya me pedí X cosa, ¿no? Y yo, ya, pero necesito que me dé esto para poder analizar. No, hazlo así. Ya, y eran así. Entonces yo, Cerrados. claro, me di cuenta ya mucho tiempo después en otro trabajo que no hay nada como compartir la información para que puedas tomar una buena decisión con info analizada, sino Exacto. qué soluciones o decisiones vas a tomar, o sea, no hay forma. Sí. Y ya, la Wow. cosa es que me salí, me di mi paso al costado y dije ni más. Agradecí a las chicas se portaron muy bien, el contador también se portó muy bien, yo creo que fueron como que órdenes de arriba que le dieron a él de cánsalo, no sé, creo yo. Pero dentro de todo, ellos, o sea, como que mi equipo de trabajo fueron muy lindos. Las chicas eran muy chéveres, se reían un montón, eran ocurrentes. O en las tardecitas, ay, se nos ha antojado esto. Recuerdo que ellas me dieron o probamos juntas leche con Coca-Cola. Y yo Uy, nunca es lo había probado, máximo. ¿No? había probado, no, en ese momento no Ay, decía, amiga, eso es leche una con delicia. Coca-Cola, dije, ¿qué? ¿Cómo? No le veía como que el sentido. No, sí, corre a comprar. Y ya, yo recuerdo que salí, fui a comprar la leche con la Coca-Cola y probamos ahí. Pero Entonces sí fueron lindos. Sí, ¿Te gustó? sí, me gustó. Fue un sabor rico. peculiar, sí. Así que de las chicas sí Los les mejores agradezco, recuerdos. sí, los mejores recuerdos. Oh, Pero ya wow, pues, qué loco, ¿ah? Qué sí. loco. Y también habla, bueno, esa actitud habla no solo mucho de su calidad como profesional, sino de su calidad como persona. Sí. Qué feíto trabajar con personas así que no aportan. Personas así, sí, que en lugar de buscar conocerte, ayudarte, encaminarte, porque estás conociendo, eres nuevo, Sí. o sea, como alguien con experiencia, deben orientarte, pues, ¿no? No, Pero todo lo contrario. no tratar de, no sé, Ponerte cabe. exacto, o cerrarte las puertas, cerrarte las oportunidades, más cuando uno tiene la voluntad de sin un beneficio a cambio. Qué fuerte, amiga. Cositas. Sí. Y en tu caso, amiga, ¿cómo fue tu expectativa realidad? Uy, tu primera mi chamba. expectativa en realidad fue un poco bonita al principio, como cualquier expectativa creo, y ya después cuando te das cuenta de la realidad es como que un choque. ¿No? Un choque frontal con el mundo. Para mi primer trabajo fue... Primero, voy a contarte un poquito de mi primera entrevista. Yeah. Yo había postulado cuando estaba en la universidad, quería trabajar. Decía, no está bien que solamente esté estudiando, también quiero trabajar. Quiero tener mi propio dinero, ir ganando, ir generando. Claro. Y se había presentado una oportunidad en Oechle, estaban buscando personas para atender, creo, no sé exactamente para qué puestos, pero en Oechle estaban buscando personal. Y tenía un vecino que trabajaba en Oechle ya muchos años. Entonces él me pasa la voz y yo voy y me presento, pues, ¿no? Me presento y recuerdo que dimos un examen de tipo conocimiento, algo así, una evaluación psicológica creo que era, porque eran temas así... no eran que cuánto es un número. Claro, no era académico, sino era una evaluación psicológica. Me dieron la evaluación, entré, éramos como 4 o 5 personas en general que estábamos en el cuartito. Y después de eso nos dijeron, les vamos a llamar, Nunca me llamaron. Y cuando le pregunté a mi vecino por qué no me habían llamado, o sea, ni siquiera para decirme no cumples, o tus resultados sigue preparándote. Claro, sigue preparándote, continúa. Me dijeron, no, es que ya había alguien más para el puesto, solamente fue como finta, ¿no? Y eso ya yo me enteré después también, pero tú ya habías dado tu examen, habías ido a participar, y yo, pero me dicho, estaba esperando, yo, triste. Pero esa fue una de mis primeras experiencias con el mundo laboral, o queriendo entrar a uno, ¿no? Que hacen mucho, ¿no? Sí. O sea, pretenden abrir una conconvocatoria y al final no, pues en realidad ya como que tienen todo ocupado, pactado y... No sé, eso desanima mucho cuando eres joven, porque te generas expectativas o tienes como que la idea de, ay, sí, lo voy a hacer y tratas de hacer lo mejor que puedes. Y al final, pues ya está ese puesto comprado, por decirlo de alguna manera. Y bueno, mi primer trabajo
Ya, trabajo oficial. oficial, fue, yo había entrado y estaba haciendo prácticas ya para tercer año, recuerdo. Ujú. Y comencé a hacer mis prácticas en el estudio contable de uno de los docentes de la universidad, pero solamente era mediodía. Ujú. Y un día así X me llama otro docente de la universidad y me dice que y si están buscando practicante para una empresa, casi digo, Mm. entonces para una empresa Ujú. X, y me dice, quieren como que mediodía, turno de mediodía, ¿por qué no ingresas, no? También Claro. para que vayas experimentando un poco más y no sé qué. Y Yo ahí ya seguías en tercer estaba, año. no, ya estaba en cuarto ya, Ya. porque estaba estudiando ya en el turno noche, entonces yo tenía todo el día libre. Ah, ya. Entonces le dije, sí, acepto, si quiero, si tengo tiempo. Ujú. Entonces cuadré como que las prácticas del estudio para la tarde y Claro. lo de las prácticas de esta empresa en la mañana. Ah, bacán, o sea, te metiste Entonces de me lleno metí todo el de día. lleno y todo el día y en la noche paraba fuera de mi casa Estudiando. porque todo el día era las prácticas en ambos lugares Ajá. y en la noche en la universidad, Estudiar, pues, claro. ¿no? Entonces me encantaba ese mi ritmo de vida porque estaba así súper ocupada, enfocada, Chévere. me encantaba. Hasta que llega un punto en el que en la empresa donde había ingresado Ujú. necesitaban ya un poco más de apoyo. Ok. Y a mí también me gustaba más estar ahí porque estaba aprendiendo cosas Nuevas, claro. Entonces decido retirarme ya del estudio y quedarme Del estudio contable. del estudio contable Ajá. y quedarme En esta empresa. en esta empresa, ¿no? Ya Ujú. realizando mis prácticas por Hay que completo, ponerle un horario nombre, pues. completo. Empresa Los Carpinteros. Ya, O ¿cómo le quieres decir? la empresa ese nombre, lindo. Pajaritos vamos a llamar. Ya, empresa Pajaritos, no sé, Pajaritos. estoy pensando en pajaritos en este Ya, momento. empresa Pajaritos. Entonces, me quedo en la Eso es empresa cierto. Pajaritos, ya de lleno, Ajá. de horario completo. También ya en ese momento ya terminó la universidad, o bueno, termina el semestre. Ujú. Yo continúo en la empresa y ya, pues, ¿no? Como que seguía yo en modo prácticas. Claro. Y todo fue lindo porque ahí conocí a una persona que hasta ahora es mi amiga. Es una persona muy linda que me apoyó, fue muy amable desde que ingresé. Ella siempre predispuesta a enseñarme lo que sabía, Ujú. a Compartir ese guiarme, a conocimiento. compartir. Y fue muy lindo conocerla. Yo me sentía muy acogida por ella, muy respaldada Ujú. también, porque siempre se portó muy, muy lindo hasta ahora. Por eso seguimos siendo amigas, Ujú. ¿verdad? Y, y bueno, me acostumbré mucho a estar ahí, me gustaba mucho ya nuestro ritmo de trabajo, ya habíamos encontrado como que una manera de entendernos y todo, ¿no? Pero eso fue modo prácticas todavía. Luego pasa el tema de la pandemia, Ujú. y aquí fue como que mi primer choque con el dueño de la empresa, Ujú. porque no sé exactamente cuál fue su manera de ver la situación, o no sé. Empieza la pandemia y en lugar de decirme directamente que ya no podía continuar porque ya me habían comenzado a dar como tipo una propina, tampoco era un sueldo como que, ay, sí, ya estaba Ok. ganando el sueldo básico, no. Ah, Como seguía como modo prácticas, me estaban dando una propina por el tema de los pasajes y ok. todo eso, ¿no? Ujú. Pero llega la pandemia y el dueño no me dice directamente ya Ya no vas, no. no vas a continuar o ya no necesitamos por el momento de tu servicio, Servicio. de tu apoyo, no sé, no me Claro. dice absolutamente nada. Y la manera en que la que yo me entero de que yo ya no iba a continuar fue como que no, pero, o sea, ¿para qué vienes o por qué estás aquí? ¿No? Ujú. Fue así medio random. Ya. Y para eso era pandemia. Entonces yo había salido también así con todo el cuidado y todo, pero nuestro término, nuestra culminación de relación laboral Laboral, no fue fue. así, no fue agradable. Entonces Ujú. yo dije, ya, bueno, ya fue, hasta ahí nada más con esta Con los empresa y todo, pajaritos. con los pajaritos y todo. Pero luego pasa un tiempo en el que yo ya termino la universidad, todo, y el dueño se vuelve a contactar conmigo porque estaban iniciando un proyecto en el que necesitaban pues apoyo, ¿no? Y yo acepté por mi amiga,
porque ella todavía continuaba ahí. Ay, para estar juntas. Y como lo comenté hace un momento, me encantaba mucho estar con ella porque yo aprendí mucho con ella y porque ella es de las personas con la disposición de enseñarte, sepa mucho, sepa poco, ella te enseña. Entonces, lo que sabe ya te está enseñando, te está orientando, te está guiando. Entonces, eso me gustaba mucho a mí. Y dije, es mi primera como que opción de oportunidad laboral per se. Entonces dije, ya, voy a aceptar. Independientemente de lo que pasó antes, ya pasó, hablamos incluso sobre ese tema y ahí hubo disculpas, hubo una conversación, ya yo también un poquito más grande, ¿no? Y dije, ya voy a ingresar, voy a ingresar, voy a dejar el pasado en el pasado. Entonces acepté ser parte del proyecto. Pero ya como trabajadora. Como trabajadora, ya era mi primer trabajo, claro. Sí, ya habíamos quedado en un sueldo, ya habíamos quedado tus horas, tus funciones, todo. Exacto, en todo, ¿no? Entonces entramos en... Ay, amiga, cuando yo termino el semestre y ya comienzan vacaciones y todo, yo ingreso como trabajadora a la empresa, ya habían dejado de ser prácticas. Entonces, cuando rompemos relación laboral, cuando empieza la pandemia, sí fue un poco chocante para mí, porque ya yo estaba medio ganando mi dinerito, ¿no? Y de la nada me dicen no, o sea, ni siquiera me dicen no, hasta aquí nomás, sino que la culminación fue como, nunca fueron directos conmigo en decirme, oye, ya no necesitamos por el momento de tus servicios, ¿no? Ya bueno, ahora sí, volviendo a la actualidad de la historia. Regreso a la oficina y para esto ya en el trabajo, en el área, había un integrante más, que también es mi amigo actualmente y es lo máximo. Los tres, como que, ¿cómo puedo decir? Nos entendimos tan bien o nos complementamos tan bien que era un mate de risa estar en el trabajo. O sea, no parecía un trabajo, para mí era diversión total mientras estábamos los tres, porque era puro risa, puro jajaja. Él también muy lindo, siempre predispuesto a enseñar, a apoyar. No sé, yo había perdido un poco como que el hilo de las cosas que se venían haciendo aquí. Y mi amiga ya tenía menos tiempo para enseñarme porque pues tenía más responsabilidades de las que yo le había dejado. Y él sí tenía un poco más de tiempo, entonces también tenía tiempo y predisposición y me decía que hazlo de esta manera, o puedes hacerlo así, o yo lo molestaba, ¿no? Al principio me daba un poco de roche porque yo recién lo estaba conociendo, pero después ya era cada rato, ya, oye, dime esto, oye esto, y ya. Y nosotros, no sé si porque ambos somos Piscis, pero tenemos como que un humor raro, pero nos molestábamos mucho, era así como dos hermanitos jugando, tal cual. Entonces era cualquier cosa, ya nos estábamos molestando y era así, risa, jajaja, y todo era así, bromas, chacota, y era muy bonito ese ambiente, muy, muy lindo. No creo, o quizá en el futuro, espero encontrar algo así como lo que tengo con ellos, ¿no? Hasta ahora, siempre que nos vemos es así, full risa, full conversación, diversión y chacota. Y en el trabajo es mucho más divertido cuando estás en un ambiente así, porque ya el trabajo deja de ser pesado, ¿no? Claro, y estás todo el día además. Exacto, ahí. Entonces compartiendo con ellos y que sea un ambiente así tan dinámico, pues se vuelve cómodo estar ahí. Y ya pues me volví un poco más cercana a él y al final como que éramos los tres, ¿no? Así el trío de amigos perfecto, el trío dinámico. Y era muy, muy lindo compartir con ellos. Entonces así es como yo inicio pues en mi primer trabajo de manera oficial, ¿no? Con contrato, con beneficios y con todas las vacaciones, cositas utilidades. Y con todas las cositas que eso lleva. Que conlleva entrar a trabajar, ¿no? En una empresa formal y todo eso. Y así, amiga. Ay, interesante, me encanta. Tu historia, volviste. Entonces, ¿y cuánto tiempo te quedaste ahí? Ahí estuve casi un año, no, menos.
8 meses, 9 meses, porque el contrato de este proyecto, yo había vuelto por este proyecto, un proyecto específico que tenía una determinada cantidad de tiempo. Claro. Y ya no, mi visualización cuando ingreso a trabajar a esta empresa fue quedarme por ese proyecto, porque yo ya tenía planes para ese año también. Claro. O sea, para el término del año tenía planes, mi viaje al Congreso, a Cajamarca, que me moría por conocer desde hace mucho tiempo, no sé por qué. También tenía conciertos, nuestros conciertos de Lazo, de Morat. Entonces yo había hecho ya mis planes, ¿no? Dentro de mi cronología del tiempo de ese año era como que ya trabajo de tal mes a tal mes, y de tal mes me voy a ir a disfrutar de los plancitos que yo ya tenía programados. Claro. Y bueno, ya más adelante voy a contar algunas incidencias que como que le meten ahí su condimento, ¿no? A todo este mundo laboral. Y así, amiga. Pero bueno, en contexto, así fue mi inicio, mi llegada a este mundo. Sí. Recordando mi propia experiencia, cuando estábamos todavía en el colegio, yo alucinaba que mi primer trabajo iba a ser un trabajo de oficina. Como que iba a tener mi propio escritorio, iba a poder decorarle, poner mi plantita, cositas así. Porque yo la única referencia que tenía, o sea, de Lima, era mi hermana, y ella trabajaba algo así. Entonces yo decía, wow, y encima ella tenía su uniforme, entonces yo también, y los tacos, y te arreglas, la cartera, todo, ¿no? Entonces dije, wow, yo quiero. Y justo cuando ya empecé a buscar chamba, vino la pandemia. Entonces yo, que estaba en Cora Cora, empecé a como que a buscar trabajos por acá. Empecé a preguntar a algunos tíos que trabajaban como para ver si había alguna chamba, pero obviamente en plena pandemia la cosa estaba fea, ¿no? No estaban contratando, estaba complicado. No estaban contratando, al contrario, estaban como que habiendo despidos masivos y todo eso. Y decía, puch, ¿qué hago? Y bueno, seguimos buscando, hasta que una de mis amigas más cercanas me dice que ella puede hablar con el dueño donde estaba trabajando, el dueño de la empresa, para que me conceda una entrevista. Entonces yo, genial, le agradecí mucho, decía como que por fin voy a empezar a trabajar. Le digo a mi amiga, pero es seguro, porque pues yo voy a viajar de acá para allá. Y además que antes de que yo me vaya vivía con unos tíos, pero ya para regresarme, ya obviamente estos tíos pertenecían a la población vulnerable, y yo no podía estar entrando y saliendo, entrando y saliendo. Entonces hablé y le dije si era seguro, ¿no? La entrevista. De repente iba y me decía no. Y yo me quedaba como que, a ver qué hago, ¿no? Al aire. Y me dijo, no, amiga, seguro, tú no te preocupes, o sea, más bien tú asegúrame que vas a poder venir para yo poder hablar. Y le dije, sí, de una. Así que ya me busqué también donde estaba buscando cuarto, donde voy a vivir, tal. Y otra de mis amigas cercanas me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a vivir acá donde yo también estoy alquilando? Y así como que nos hacemos compañía también, estamos juntas. Y dije, es un sueño, o sea, ¿quién no quiere vivir como que con su amiga, ¿no? Y solteras además, entonces, bacán. Así que me mudé, llego, todo, y fui pues a la entrevista. Yo en ese momento vivía en Santa Anita y la entrevista era en Villa El Salvador, ahí era el trabajo. Que no diré la empresa, pues no, obviamente, para mantener su reputación. Para mantener la reputación. Pero era en Villa El Salvador. Okay. Entonces, y obviamente era una empresa de industria, o sea, de producción masiva. Y fui a la entrevista y recuerdo que todo era protocolar, en el sentido de que había un área de desinfección, doble mascarilla. Yo incluso iba con mameluco, o sea, yo me ponía mameluco, mi doble mascarilla, mi protector facial. Como que me adelanto un poco, pero mi hermana me había mandado como que en Rappi, porque ahí fue el boom de los delivery. Sí. Fue un boom gigante. Porque antes de eso no eran muy sonados. O sea, ya existía, pero no tenían esa acogida que comenzaron a tener en pandemia. Exacto. Entonces recuerdo que mi hermana me dijo, te he mandado un Rappi. Esa es mi publicidad Rappi. Pero bueno, te he mandado un motorizado, ¿no? Y yo, ya, ok, salgo. Y era como una bolsita de cartón y así. No, cartón de papel.
Entonces ya subo a mi cuarto todo y abro y era tal cual un mameluco que ella me había, como que de mi talla, digamos que tenía sus bolsillitos, su cierre. Ay, me Me encanta. había comprado una mascarilla facial, pero unas gruesas. O sea, tengo una foto, le voy a poner acá de cómo salía a trabajar todos los días. Y tenía mi Langer con mi alcohol, Ajá. así, ¿no? Básico. Básico en pandemia. Entonces fui y tal, y estaba pues con doble mascarilla y todo. Y así entré directamente a la oficina del dueño, pues, ¿no? De la empresa. Y lo Súper único que, protegida. súper protegida. Lo único que me quité fue el protector facial. La mascarilla seguía todo, mameluco. Y ya me entrevistó, le empecé a contar un poco de quién era, de qué hacía, cuál era mi perfil. Y me dijo, ya, vamos a llamar a la persona con la que trabajarías, ¿no? Me dice para que ella también te entreviste, puedan ver si realmente calzas en el perfil, Claro, algo así. claro. Vino y me hizo unas preguntas, pues, ¿no? Y le dijo, mira el CV, porque yo obviamente llevé mi CV impreso. ¿Qué te parece? Lo vio y Ah, dijo... y fue directo, así, Sí, frente sí, tuyo. frente Wow, mío. qué frío. Ajá, y empezó a ver el CV y me miró y me dijo, bueno, sí, se ve que tiene como que buen estudio, así, porque era mi primer trabajo. Pero no es lo que estamos buscando. Y yo luego me quedé así como, ay, qué incómodo, como que, ay, ¿qué hago? Y ahí el dueño, que ya, o sea, como mi amiga ya había hablado con Claro, él, claro. y el dueño le tenía apreciación a mi amiga porque ella era súper chambeadora y comprometida, le tenía consideración. Entonces le dijo, oye, por favor, reconsidéralo, mira Claro. que Claro, ella viene... él diría, no me le está recomendando porque no Claro. va como que cumplir con las expectativas del puesto, Ujú. ¿no? Confiaba mucho en ella. Exacto, confiaba en ella y dijo ya con todo. Entonces le dijo, por favor, reconsidéralo. Y dijo, ya, bueno, vamos a darle una oportunidad, está bien. Ya, entonces comienzas mañana. Y ve a Recursos Humanos a firmar, que no sé qué. Y yo no lo podía creer, estaba emocionada. Decía, wow. Y además que, o sea, para mí en ese momento el nombre de la empresa era como, wow, Wow, es la empresa, sí, decía yo, importante sí, en de el todas maneras, rubro. amiga. Y decía, wow, estaba súper emocionada porque no sabía lo que se me venía. Entonces, ¿Cómo es, no? La expectativa. Sí, ajá, la expectativa. Decía, wow, por fin voy a trabajar, mi dinero. Claro que con la beca ya yo tenía mi mensualidad, que era Claro. como un sueldo, pero ahora ya iba a ser como que, no sé, según yo, de más adulto, digamos, ¿no? Claro, ya te sentías más grande Ajá, también. exacto. Entonces ya fui a Recursos Humanos, firmé todo, y ya pues comenzó, así como que comenzó mi experiencia con mi primer trabajo formal. No como lo que conté de la cooperativa, que no fue tanto así. Así que ya yo estaba feliz, inicié ese día lunes, empecé a trabajar. Bueno, no sé si era lunes, pero al día siguiente me incorporé nerviosa. Y nuevamente estuve dentro de la oficina de la que era mi jefa, y también había otra persona, otro trabajador. Entonces éramos los tres. Como que él era un señor mayor, estaba acá, su escritorio de mi jefa estaba acá y estaba al costadito de ella, en un escritorio chiquito y la computadora. Y yo estaba fascinada porque decía, wow, voy a aprender. Estaba con todas las ganas y obviamente miedo también porque como que yo he sido o soy quizá como autodestructiva, que digo, no voy a poder, no, esto es muy fuerte, no voy a saber entender, no soy inteligente, así. Pero todo chévere. Y pasó unos días, o sea, de verdad los días o la semana máximo, y mi jefa tuvo un accidente así grave que estuvo en su digo, en su casa por meses, también en su camita creo, pobrecita, pero nada, o sea, nada súper grave, digamos, ¿no? Estaba bien dentro de todo, pero no podía venir a trabajar porque ella vivía necesitaba muy un lejos, descanso claro, constante. Entonces yo me quedé sola y en ese momento cambiamos de oficina, este señor se va a otro lado y yo me quedo trabajando sola. Así yo decía, wow, una oficina solo para mí, bacán, como que voy a ser de las mías y todo. Claro. Pero pasó el tiempo y a diferencia tuya que contaste que tenías este trío dinámico, tu amiga al inicio, que es chévere, yo me sentía sola porque todo el día estaba ahí. Y cuando iba donde mis otros compañeros a conversarles o a pedirles como que ciertos consejos, qué sé yo, no era tan... No que era que me quedaba todo el día hablando, ¿no? Por más que eran muy chéveres, muy lindos, los recuerdo con mucho cariño,
pero no me podía quedar pues ahí conversando, o sea, tenía que regresar a mi lugar y ya. Entonces, y lo otro es que no te dejaban entrar con celular, tenías que entrar así ¿Por trabajando. qué? Había una política de que el celular como que distraía mucho, como era una industria, sobre todo los operarios, no podían entrar con celular y pasaron todo eso a los administrativos también. Entonces yo, Para estar en igualdad de condiciones. sí, en igualdad de algo así. condiciones. Y ya luego tiempo después, mi trabajo requería que yo esté coordinando con proveedores, entonces ya me permitieron el ingreso a mi celular, pero igual, o sea, era como que te veían o estaban todo el rato así, como que chismeando, ¿no? ¿Qué está haciendo? Tal. Ujú. Y, Controlándote. controlando, y así que bueno, no fue tan chévere esa parte hasta el final. Y bueno, eventualmente mi jefa regresó. Y ella, ¿para qué? O sea, a pesar de que al inicio me dijo, no, no quiero que entres, y luego me dijo como que ya, fue muy chévere, también compartía su conocimiento, me enseñaba, y ella es contadora de profesión también. Mi colega. Ajá, y sabe un montón, un montón, un montón, para que fue una excelente primera jefa que tuve. Ah, y cómo es, ¿no? Llegué al mundo ese de contabilidad sin quererlo. Aunque estaba en contabilidad / finanzas y así veía como que diferentes temas. Claro. Y bueno, ella regresó eventualmente, tal. Y de hecho al final, uno de los motivos por los que ya decidí retirarme fue porque después de más de 2 años, porque estuve ahí tiempazo, yo sentía que ya no hacía nada nuevo. O sea, yo era como, monótono, y yo siempre pedía más. O sea, era de, ya, ¿qué más puedo hacer? Ya acabé esto, ¿ahora qué hago? Y me comenzaron a dar funciones de otras personas y como que esas personas se quedaron sin tanta carga laboral y yo de repente podía hacer el trabajo de esas personas en menos tiempo y de repente más organizado, no lo sé. Entonces dije, pucha, hago más de lo que quizá debería, no gano tanto y hago lo mismo. Entonces dije, ya creo que es tiempo de irme. Además estaba sola. Y yo por mucho tiempo le hablaba a mi jefe y le decía, por favor, yo entro acá a tu costadito, porque en su oficina había espacio. Por favor, no voy a estorbar. O sea, hasta el final yo luchaba para trabajar de cerca con ella y me puede enseñar, porque igual como ella estaba en su oficina, venía por ratos durante el día o a veces no venía, yo iba. Pero nunca se dio y ya cuando le dije me voy, me dijo, no, sí, vente. Ahora sí voy a hablar, porque antes me decías por el COVID no puedes venir. Y seguramente fue así, pero ya cuando le dije me voy, me dijo, no, sí, ahora sí, le voy a hacer todo lo posible, ¿qué tal? Pero bueno, yo ya me fui. Ya habías tomado tu decisión. Sí, ya había encontrado otra empresa. Y lo otro grande que sucedió, que eso sí es un tema como que bastante fuerte, y no se lo he contado a muchas personas, porque es un tema como que bastante delicado. Y es que ese señor que les comento que trabajaba cuando yo entré, tenía muchos años en la empresa, muchos años. Y era conocido por todos, la administración, incluso los que trabajaban en otras áreas, o sea, como los obreros, los de transporte lo conocían. Seguridad, todo el mundo, o sea, era bien conocido. Y era muy amable, era de estas personas que te hacen el habla y como que son bien de bienvenir. ¡Ay, hola! ¡Hola, bebé! Bebita, ¿otra vez nos visitas? ¿Otra vez está viniendo a visitar, señorita bonita? ¡Qué hermosa! Saluda y se va. Sí. Ayer también, bueno, el episodio que grabamos ayer también estaba ahí. Le encanta salir en cámaras. Bueno, continúa. Regresamos a la seriedad. Entonces, era así, una persona como que siempre te daba la mano, súper amable y todo. Y yo al inicio como que, wow, me sentía chévere porque era de las pocas personas también que me hablaban, me preguntaban de dónde era y era bacán, o sea, yo me sentía chévere. Pero poco a poco empecé a darme cuenta y no me gustaba tanto que iba mucho a mi oficina o me comenzaba como que a llevar fruta, me comenzaba a llevar pancitos, o me miraba de una manera que yo en lo particular sentía que era como que muy intimidante o como que con otros ojos, no sé, era como que, ay Dios. Ya te estabas sintiendo incómoda, muy incómoda. Entonces
Yo primero hablé con mi jefa y le Ujú. dije, mira, esto está pasando, yo no me siento tan cómoda, no me gusta y yo no quiero esperar a que pase algo, ¿sabes? Ujú. A ponerme en riesgo, qué sé yo. Claro. Porque incluso cuando era la hora de salida, como era una zona industrial, solamente un carro nos podía sacar de donde nosotros trabajábamos, como que a la avenida, digamos. Ujú. Entonces yo salía y ese carro venía de vez en cuando. Ujú. Y justo cuando yo salía, el señor también subía al carro, pues obviamente. Entonces Era como yo, que te esperaba. ajá, Ay, porque qué él miedo. era de las personas que, no sé, creo que tú no eres así, pero de los que la salías a las 5 y el 5 en punto ya se iba. Ah, no. Y claro, no es que esté mal, porque de hecho te contratan para que Claro, trabajes esa hora, ¿no? exacto. Pero a lo que voy es que no importa si había algo que hacer, se Él iba. se iba. Literal, así, a Ujú. esa hora ni siquiera es que se preparaba, sino ya se iba. Ujú. Él 5 o 10 minutos antes ya se estaba listando, se iba al baño, a calarse y se iba a 5 en punto, 5 y media. Entonces, cuando yo salía, ponte que era 6 o a veces hasta 6 y media me Ujú. quedaba, justamente para no chocar, yo salía y estaba ahí, parado, y no había nadie. Y yo le miraba como que, ay, casi digo su nombre. Y digo, señor, ¿qué hace acá? No, no viene carro. Y yo, obviamente, en todo ese tiempo que no pase carro y que no haya nadie más esperando, dije, no. Entonces, muchas veces como que decía, ya, me he olvidado algo, voy a regresar. Y me quedaba otro rato adentro, solo para No evitar. coincidir en el carro. Ujú. Entonces, todas esas situaciones hicieron que me alarme y hablé con mi jefa y le dije, mira, eso está pasando, por favor, necesito que hables con él. Y supuestamente habló, Ujú. pero las cosas no terminaron. O sea, era como que seguían lo mismo. Ujú. Y yo, pucha, ¿qué hago? No sabía qué hacer, era mi primera chamba. Sentía que si yo decía algo como que al gerente, al dueño, a otra persona o a recursos humanos, me iban a decir como que no lo voy a votar a él porque tiene años, Claro. puede preferirte a ti que eres nueva o Ujú. puedes estar inventando, qué sé yo. Ujú. Porque pues yo no No. grababa fotos, nada. Claro, no te sentías o no sentías quizá que ibas a tener el respaldo, pues no, No. por ser nueva justamente. Sí. Entonces dije, pucha, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ujú. Y lo dejaba pasar y simplemente trataba de encontrarme lo menos posible, coincidir lo menos posible. Ujú. Hasta que ya llegó un momento que para mí fue como que La gota que derramó que derramó el vaso. Ujú. Yo estaba en mi oficina, así, sentada, tal, en mi escritorio, trabajando, y entra el señor y me dice, hola María, buenos días, tal. ¿Qué tal? Buenos días, señor. Te he traído estas hojas, estos documentos. Ujú. Porque para esto, como yo trabajaba en otra oficina y mi jefe en otra, Ujú. todo el día venía trayéndome papeles. Así como que un papelito, toma esto, tal, y un segundo me hablaba. Ujú. Y yo sentía que era una excusa, pero yo le decía, señor, pero yo puedo recoger esos papeles, no tiene que traérmelos, no se preocupe. Ujú. No, que yo lo hago con mucho gusto, que no sé qué. No, pero tranquilo, no tiene por qué traérmelos. Ujú. Igual me los traía. Entonces como que siempre buscaba esas excusas para llegar Ujú. a mi oficina. Entonces esta última vez igualito, llega con un papel y le digo, ya, gracias señor, déjalo ahí nomás, le decía yo. Ujú. Y lo deja y encima pone una bolsita con algo adentro. Y es para ti, María, y se va. Entonces, por eso me decían María en el trabajo. Ujú. Entonces se va. Yo, qué raro. Se va, abro la bolsa y había un pancito, había una mandarina y había una pulsera. Y dije, ya, bueno, la fruta y el pancito dije, ya, usualmente trae para todos, ya, ok. Pero veo la pulsera y decía love, así escritito, o era un dije, algo así. Ay, Y qué dije, miedo. no, esto no, Es ya no ina- lo voy a permitir, Claro, porque de hecho ya que es, sobrepasaba sí, todos los todos los límites límites. posibles de... Exacto, ya se justificaba y decía, bueno, Claro, coincidencia, claro, bueno, claro. tal, pero ya una pulsera de love, no, pues. No. Dije, no. Así que, y todo ese día no lo vi por cosas que trabajando. Ujú. Y al día siguiente lo mismo, o sea, para él no pasó nada. Y yo llegué a mi casa, reflexioné y dije, Laisa, ¿qué estás haciendo? Tienes que ponerte límites, tal, tienes que ponerte fuerte. Ujú. Y al día siguiente ya le dije como que vino a traerme un papelito y dije, disculpe, señor, quiero hablar con usted. Y yo me paré, porque también yo siempre estaba sentada y me sentía mucho más chiquita. Ujú. Así que me paré y le dije, no, y tal cual no. Me paré y le dije, ¿sabe qué, señor? Lo que he hecho ayer me parece súper fuera de lugar. No quiero que se me vuelva a acercar a mi oficina, si es que no es para algo urgente. Ujú. Yo he hablado con tal y le he comentado un poco la situación, así que no quiero que usted vuelva a hablar conmigo, excepto sean temas laborales. Ujú. Porque encima nuestros trabajos no se cruzaban mucho. Ujú. Entonces no era como que teníamos que estar ahí en la contacto. real relación. Ajá. Okay.
pero le dije, cualquier tema conmigo que hable temas laborales. Cualquier tema personal, por favor, manténgase a la distancia porque yo voy a tomar otras acciones. Y me intentó decir como que, no, María, no entiendo de qué estás hablando. No me tiene que explicar nada, le dije. Así que, por favor, le regreso esto que usted me ha dado ayer y espero no volver a tener ningún tipo de contacto. Y, disculpa, agarró y se fue. Y yo dije, adiós. Y ahí me sentía más miedo y eso fue como que ya poquito a poquito antes de salirme. Claro. Fue como que dije, no, me tengo que ir de acá. No me sentía segura. Yo sentía, para esto me mandó solicitud al Facebook, que yo no sé cómo me encontró, porque nadie en ese momento en el trabajo, nunca nos habíamos agregado, solamente teníamos el WhatsApp, y para esto era mi WhatsApp personal, y también me escribía a veces, como que recordando así, ¿no? Lo que estoy hablando. En la oficina yo decía, creo que tengo antojo de pollito, creo que voy a comer, comentando así a todos. Claro, en general. En general todos estaban ahí, y como a las 8 de la noche me escribía y me decía, María, ¿y comiste tu pollito? Espero que hayas comido y hayas sido feliz. Hasta mañana, descansa. Y yo nunca le contestaba, pero me mandaba así mensajes fuera del lugar. O yo decía, vamos, quiero un helado, ¿por qué no vamos a comer luego a todos? Y pasaba como que hora de salida, María, te estoy esperando afuera, ¿por qué no vamos por el helado que comentaste? Así, y yo, ay Dios, y como digo, lo trataba de justificar. Claro. Y nunca como que me armé de valor para escalar el tema, que creo que es lo que se debe hacer, sobre todo si te pasan todas las cosas que yo estoy contando. Creo que no debí pasarlo por alto ni tal, pero era quizá la inexperiencia, lo sola que me sentía ahí, no había protección. Pero si a ustedes, chicos o chicas, porque también no es de género, les pasa algo así, hablen, alcen la voz y siéntanse en toda la libertad de buscar ese apoyo, ¿no? Con recursos humanos de repente, o sea, realmente es solo un tema serio porque ya en estos momentos uno nunca sabe lo que te puede pasar, te pueden secuestrar, te llevan a algún lugar, hacen algo en contra de tu voluntad, así que no dejemos pasar eso. Y también tengan mucho cuidado cuando reciben alimentos de las personas que ustedes sienten que se están acercando con otro tipo de intención, porque no sabemos qué pueden estar colocándoles ahí. Lamentablemente la situación actual de nuestra sociedad está bastante complicada, entonces tenemos que cuidarnos y aprender a alzar la voz y decir las cosas que nos están molestando, incomodando, o señalar a esas personas que se acercan con ese tipo de doble intención, ¿no? A veces uno cuando es joven cree que va a ser mal o que no le van a prestar atención, y justamente es como lo que decías, ¿no? Uno cuando incluso es nuevo, está entrando al mundo laboral o está entrando a un nuevo trabajo, tiene miedo de hablar porque dice, no, si digo esto me van a echar porque van a creer a esa persona que tiene más tiempo, que conocen más. Pero no, quizá hablándolo también puedan abrir esta ventana y puedan sacar cosas o trapitos de esta persona que no solamente lo está haciendo con ustedes, quizá lo está haciendo con otras personas o lo estuvo aplicando con otras personas, ¿no? Entonces, romper esa cadena de callarse, sino hablar y decir las cosas tal cual están pasando en su momento. Y ya si no se tiene el respaldo, pues es mejor cuidarse. Siempre creo que es mejor priorizarse uno. La mejor decisión que pudiste haber tomado, amiga, es salir de ahí, porque qué miedo con ese señor. Mucho miedo. Qué miedo. El solo hecho de pensarlo es como que te da escalofrío. Sí, y eso que seguramente hay muchos detalles que ya no recuerdo, ya mi mente los bloqueó. Exacto. Pero ya solo para cerrar el capítulo, esta anécdota que estoy contando, yo en ese momento vivía en Surco, vivía cerca a la bolichera. Entonces él me decía, ponte el lunes, ¿no? Me decía, ay María, ayer estuve en la bolichera y no te vi. Y yo, ¡qué miedo! Porque no sé cómo, en qué momento, en algún momento conversando con alguien así, se me salió que yo vivía por ahí o algo así, ¿no? Como para encontrarnos, creo, algo así. Entonces yo me quedé fría cuando me dijo eso, o sea, como que dije, ya ni siquiera voy a querer salir de mi casa, me va a dar miedo hasta tomar el carro porque quizá me va a seguir y va a ver dónde vivo. Era horrible esa sensación. Claro, esa sensación de inseguridad en tu propia casa. En mi propia casa. O de camino a tu casa, no sé, pero qué miedo, Dios mío. Exacto, hasta que ya, bueno, me fui al trabajo y ahí nomás me mudé. Claro. Entonces ya era como que ya no quiero volver acá a toda esta zona sur, digamos. Claro. Y ya, pues ahí acabó como que mi primer trabajo. Que, haciendo de lado eso,
agradezco mucho la oportunidad, le fui muy agradecida al dueño porque gracias a eso tuve mucha experiencia, o sea, laboral, pero también en conocimientos, aprendí un montón cosas que luego apliqué en mi siguiente trabajo, a mi jefa que me encanta y se lo agradecí, o sea, se lo dije a ella directamente, no fue como que me voy porque era mala jefa, porque suele pasar también como que el jefe te trata mal, ya contaré, pero en este caso no, fue una excelente jefa, claro. Ella compartió sus conocimientos, todo, y ya, le agradezco todo a ellos por la oportunidad, pero sí, pues cositas que pasaron. Sí, wow. Qué experiencias, sí. ¿No? Me he quedado un poco fría con todo lo que has contado, porque, no sé, me da cosas pensar en cómo existen estas dobles intenciones, o cómo existen estas personas malintencionadas que se te acercan buscando algo más y te generan tal inseguridad de que ya no te sientes protegida. Sí, me ha dejado un poco movida por ahí. Sí, espero que nunca le pase a nadie. Sí. Algo que mencionaste de este señor horrible es que salía temprano, puntual, ¿no? Él se iba a su casa. Yo he sido de las trabajadoras, como muchos otros, quizá incluso como tú misma, que pues olvidamos a veces de que existe un horario de salida y somos bien hinchas y nos ponemos bien las camisetas, pero ¿no? sí, como dicen, pero bien. Jalamos. Pero bien, sí. Y los desgastamos y todo. Cuando yo inicié a trabajar en esta empresa, en Los Pajaritos, cuando estaba en mis prácticas y todo, yo era así como que ya la más comprometida y todo, y no sé qué. Cuando regreso, para este proyecto de un tiempo determinado, dije, ya no voy a ser tan comprometida, ¿no? O sea, voy a tratarlo de llevarlo de una manera más relajada, cumplir, obviamente, ser responsable, pero ya quizá no quedarme hasta tan tarde, o priorizar un poquito eso también, ¿no? Claro, no sacrificar otros aspectos de tu vida. Exactamente, porque pues cuando demandas o le das mucho al trabajo, también te quedas sin espacio para ti, claro, sin espacio para los demás, familia, tu círculo, tu propia vida, ¿no? Y ya yo entré como más o menos con esa mentalidad. Pero en el proceso pues mi responsabilidad creo que era más y decía no, tengo que terminar, y sí, me terminaba quedando a veces hasta más allá 2, 3 horas más del horario de salida, ¿no? Incluso quizá algunos días un poco más. O sea, ese grado de compromiso tenía Casey en esos momentos con la empresa. Que yo creo que hasta cierto punto no fue tan valorado por el dueño de la empresa. O sea, no fue como que, sí, tengo buenos trabajadores, buenos empleados, una fea la palabra, pero buenos empleados que están como que contribuyendo a mi empresa, al crecimiento de mi empresa. Les tengo que retribuir. Claro, de alguna manera, no. Él es una buena persona, sé que es una buena persona, tiene un gran corazón y todo, pero yo siento que en determinadas ocasiones no ha sabido ser un buen jefe. No ha sabido ser... O sea, no era líder. No era líder. No ha llevado, y no lo estoy diciendo ahora para chismear en el podcast, no, se lo he llegado a comentar también a él directamente en algún momento, por algunas situaciones que ahora voy a relatar. Ha habido ocasiones, hubo ocasiones en las que decía una cosa, no sé si seguirá pasando lo mismo, ya llevo fuera bastante tiempo, pero decía una cosa, como que estaba seguro con lo que te decía, pero al final, cuando sucedía algo en consecuencia de lo que él mismo decía, era tu responsabilidad, ¿no? Era como, ya que si vas a hacer esto, y yo, ¿estás seguro? Ese es el camino, por ahí es donde se tiene que seguir, y él, sí, tiene que ser así, hazlo, que no sé qué, no sé cuánto. Pasan 2, 3 meses, ocurre algo, y es, pero ¿por qué has hecho eso? ¿Que quién te ha dado permiso? ¿Quién te ha dado autorización? Y es como, pero usted. Claro. Y para esto yo en esos momentos tenía, gracias a Dios, mis pruebas, como para mostrarle, decirle, pero usted me dijo que haga eso, ¿no? Usted me dio como que esa autorización para continuar. Pero
con él más o menos funcionaba de esa manera. No solamente conmigo, sino también con otro tipo de, con los demás compañeros de trabajo. Tienes que estarte cuidando de lo que sí, hacías, exactamente, decía. porque él no terminaba de hacerse responsable de sus propias acciones o de sus propias decisiones como dueño de la empresa, como jefe, ¿no? Y era un poco complicado por ahí pensar en continuar en esta empresa, porque era con un constante, no temor, pero sí con una constante vigilancia de las cosas que hacías, ¿no? O sea, y ya no estaba segura hasta cierto punto de si les estaba haciendo bien o mal, porque pues venía él y te decía otra cosa al final. Y un recuerdo muy presente que tengo hasta ahora es que justamente había pasado al inicio del proyecto, nada más en unas coordinaciones que tuvimos que hacer, él me había autorizado realizar unos pagos de una manera y yo estaba un poco consternada, sobre todo por cómo se iban a realizar, ¿no? Por el desarrollo, por el manejo. Claro. Yo les pregunté a mis amigos, a mis compañeros, a los que comenté al principio, y ellos también un poco consternados me dijeron, mejor pregunta, asegúrate, porque también no les cuadraba, marcha atrás, ¿no? Claro, exactamente, no les cuadraba. Y yo al día siguiente le vuelvo a preguntar al jefe si era de esa manera, y él me recontrasegura, y eso yo lo tenía en conversaciones de WhatsApp, ¿no? Como evidencia. Y yo en ese momento no pensé que era evidencia, claramente, solamente le escribí, o sea, le mandé y le dije, ¿me puede confirmar, por favor? Sí, así es, no sé qué. Y ya cuando pasa el tiempo, cuando pasan los meses y ya estaban existiendo estas diferencias de que él me decía una cosa y al final terminaba haciendo de otra cuando existía algo y me terminaba responsabilizando y sus reacciones no eran las mejores, no era como que, sí, pues, ¿qué? Si te equivocaste y vemos cómo lo solucionamos o etcétera, no, sino que él llegaba y se enojaba un poco y estaba del peor humor. Entonces, ya cuando pasa esta situación que estoy contando de las coordinaciones del principio, cuando ya está terminando casi el proyecto, y yo también ya estaba un poco cansada de ese ambiente que se estaba armando, no por mis amigos, porque amaba estar con ellos, sino era por él, ¿no? Y nosotros en ese momento compartíamos como que una oficina, nuestra área, o nosotros, con él. Entonces, llega un día en el que yo había salido a hacer unos trámites fuera de la oficina, y cuando regreso él se había dado cuenta, no sé cómo comentarlo, de esta situación, ¿no? de esa coordinación que habíamos tenido al principio, que a mí no me cuadraba, pero que yo le había pedido reconfirmación. Y te lo volvió. Y me lo volvió a decir que sí, no sé qué. Llego a la oficina. Y en la oficina, bueno, en la empresa éramos varios trabajadores, no solo los 3 que estoy comentando, sino muchos más. Entonces yo llego, ¿no? Así que estoy feliz. Claro, un día más del trabajo, tus amigos. Exacto. ¿Qué tal? Chill. Alegría. Intensamente. Total. Entonces yo llego toda happy a la oficina y en estaba eso furia. Él estaba furia, literal. Estaba furia. Estaba furioso. ¿Qué? ¿Y cómo has hecho eso? Que no sé qué, que no sé cuánto. Pero fue como un escándalo en toda la oficina, amiga. Con todos calladitos, con todos los demás compañeros de trabajo escuchando, viendo. Y yo, ¿qué? ¿Qué pasó, no? O sea, yo llegué de la nada y fue así como que, wow. Y me quedé helada. Y me empieza a decir, a reclamar de lo que había pasado, que no sé qué, que cómo, pero así súper intenso, gritando. Y lo que más me avergonzaba a mí en ese momento era de que lo estaba haciendo frente a todos. Claro, o sea, y como me estaba dejando eres como mala, pésima trabajadora. Exacto, estaba denigrando mi trabajo, estaba menospreciando mi trabajo, no sé. A mí como profesionalmente, te estaba manchando, de todo, claro. Sí, estaba gritando.
y todos estaban así como que callados, mirando, asustados, ¿no? ¿Qué está pasando? Y ya yo lo escuchaba, me di cuenta de qué estaba hablando y él estaba ahí y yo le estaba escuchando, dejándolo hablar y empecé a buscar en mi celular. Si él está hablando, que no sé qué, que por qué has hecho esto, que no sé qué. Y yo, buscando mi celular. Buscando mi celular. Pero qué bueno que te acordabas que había esa... Sí, porque como te digo, al principio me había quedado eso marcado porque no me cuadraba a mí. Claro. Entonces cuando empieza este momento en el que él se da cuenta de esta situación, yo al toque pues ya cuando le entiendo después de todo lo que decía, empiezo a buscar las pruebas de que él mismo era el que me había autorizado esa situación, ¿no? Entonces comienzo a buscar. Y en eso encuentro chat que estaba súper arriba, pues ya habían pasado tantos meses. Y le dije, pero señor, es así, ¿no? Usted me autorizó, aquí están las pruebas. Yo le pregunté. No quiso ver, amiga, el celular. Me ignoró. Y yo le dije, pero aquí están, ¿no? O sea, y él como que, no, pero como que, y sí que... Y yo, pero usted, aquí están las pruebas, aquí están las evidencias. Yo se lo pregunté y le recuerdo un poco de lo que acabo de comentar, ¿no? Claro. Yo el primer día le dije, al día siguiente le volví, incluso les pregunté a ellos y ahí estaban mis amigos, ¿no? Le dije, les pregunté a ellos tampoco les cuadraba un poco esta situación. Entonces yo se lo volví a preguntar. Y él, pero no, que no sé qué. Y al final como que ya se fue, dejó de hablar. Yo me fui a mi escritorio, terminé de hacer las cosas, el ambiente es súper denso. Claro, nadie sabía qué decir. Sí, y ese día de verdad yo había llegado, estaba tan tranquila, estaba haciendo creo hasta un buen día para mí, que yo llego así, saltando como Heidi. Y él, con toda su mala energía y todo, me apagó en una, y yo estaba así como, ¿qué hago acá? Ya me tengo que ir, era una señal más de que ya me tenía que ir, porque durante todo ese tiempo que Isita, aquí justamente esclava o empleada, estaba siendo una esclava, porque se estaba quedando hasta tarde, estaba priorizando más el trabajo que la familia, los amigos, era como, ok, si ya sales a tal hora, ¿no? Y quedaba yo, sí, voy a salir, ya vámonos por un café o por algo, pero no, llegaba ese día, y que decía, no, pero es que tengo cosas que hacer, lo mejor hay que posponerlo, y me quedaba propia esclava ahí del sistema laboral, y dejaba de hacer mis cosas por estar priorizando eso, ¿no? Pero me tenía que también estar comiendo estas malas actitudes. Claro, ni siquiera era como, ya, bueno, pasa esto, pero al menos me siento recompensada, exacto, me dan un bono, exacto, o algo vamos extra. A comer, no, qué sé yo, no, nada extra, nada de bonos, no, nada. Entonces... así pasaron situaciones incómodas, no de como la que estoy contando así, que esta fue la más grande para mí, pero sí hubo momentos en el que sí tuvimos este tipo de roces, ¿no? Con él, en las que yo no me dejaba tampoco, porque ya había pasado esto de la primera experiencia, de mi primera etapa de estar ahí, en la que no terminó bien, entonces yo regresé un poco con otra mentalidad, en el sentido de que ya no voy a permitir tampoco ciertas acciones. Y pasa esto grande y dije, no, yo no voy a continuar aquí. Para esto ya se estaba abriendo otro proyecto en el que incluso yo ya estaba comenzando a trabajar, pero viendo la situación dije, no voy a continuar aquí, prefiero salir, prefiero estar desempleada, no sé, pero no voy a continuar en este ambiente tóxico donde yo no me siento bien, donde sí, adoraba estar con mis amigos y sabía que no iba a encontrar, quizás no encuentre algo igual. Nunca más, no sé. No quiero tampoco como que encasillarlo, pero decía, no justifica el hecho de esto, y tampoco justificaba ya mucho el tema de la remuneración. Entonces era como, no hay beneficios, estoy teniendo más estreses, estoy quedándome ya sin espacio para mí, además de que no estaba priorizando en ese momento lo que era mi tesis, que era algo que tenía que priorizar para poder avanzar con el título, con mis propias cosas, y no lo estaba haciendo porque estaba
muy concentrada en el trabajo y estaba dejando de lado todo lo demás, ¿no? También lo otro que estoy estudiando. Claro. No estaba teniendo tiempo para nada. Mi prioridad se había vuelto completamente el trabajo. Y pasa esta situación y dije, no, Casey, recapacita, reacciona. Claro. No estás, o sea, como que hay otras opciones que puedes tomar y seguramente otras oportunidades que van a aparecer, porque no considero ser mala. Cuando me esfuerzo bien. Entonces, ¿qué haces aquí, no? Como que soportando todo este ambiente tan tóxico por él. Entonces, pasa ese día y recuerdo que yo tenía que volver a salir de la oficina para hacer unos trámites y supongo que el señor se había dado cuenta de su actitud, ¿no? O de la forma en la que había reaccionado, que no fue para nada la de un buen jefe, la de un buen líder, ¿no? Entonces salgo y él también sale y me dice, vamos juntos, no sé qué. Yo estaba de lo más seria, de lo más enojada también. Pero aguantando. Pero estaba así, me claro. Voy a mandar bien lejos ahorita. Tampoco podía reaccionar mal porque claro. pues, no es de educación, ¿no? Sí. Entonces le dije sí, que no sé qué. Entonces subimos en la misma moto, yo la más desinteresada. Él comenzó a hablarme, comenzó a decirme de que es que la empresa, es que no debió ser así, ya súper modo tranqui, que creo que fue la reacción que tuvo que tener desde el principio, ¿no? Sí. Oye, ¿qué pasó aquí? Conversar conmigo primero, ¿no? ¿Cómo fue esto? Hay que encontrar una solución. Sí, o ya por qué está pasó. Hecho, pero hay que ver. Exacto, ¿no? O por qué tomaste esa decisión, o no sé, hacerse cargo también de sus decisiones, porque eran órdenes de él. Entonces, yo le dije, yo le respondía cortante, seria, ya quería llegar a mi destino para bajarme de ahí porque no quería estar ahí en ese momento. Y fue así, pues no llegamos en ningún momento. Yo dije, bueno, si he esperado a salir juntos, quizá ya mínimo una disculpa, ¿no? Porque las disculpas, o creo yo, pedir disculpas no te hace más ni menos persona. Entonces, yo dije, me va a pedir por lo menos disculpas porque de verdad fue un momento muy, muy feo, muy denso y muy mal educado desde mi punto de vista. Sí. Entonces, no, en ningún momento me dijo como que disculpa o algo. Acepto. No, solamente me habló de la situación, que debió ser así, debió ser así, no sé qué, pero en ningún momento se disculpó o dijo, oye, es que no debí reaccionar de esa manera, por lo menos, ¿no? Claro. No, en ningún momento hubo ni siquiera esa cercanía a... Me da culpa, ¿no? Exacto, me da culpa. Y yo dije, no voy a esperar, o sea, no puedo esperar ya mucho de él porque sé que no es ese tipo de jefe, ¿no? Porque vuelvo y repito, es una buena persona, lo he conocido también desde ese lado no como jefe, pero como jefe es otro. Entonces, en ese momento, claro, no sé cómo esperemos será que haya mejorado, pero en ese momento fue así. Pero en ese momento fue así, ¿no? Esa fue mi experiencia. ¿Y cómo decidiste ya? Terminó faltaba poco y estábamos en finales de que termine ese proyecto, de que se hagan todas las coordinaciones de términos de ese tipo de proyecto. Exacto. Y dejé que termine. Como estaba comentando, estaba yo iniciando otro proyecto en paralelo que parecía que iba a darme continuidad en la empresa, pero no fue así. Decidí como dejarlo ahí. Otra cosa que ahora que le estoy comentando pasó es de que cuando yo le pido permiso para estos eventos que yo ya había tenido organizado incluso desde antes de hablar con él, que eran nuestros conciertos, que era mi viaje a Cajamarca, en el contrato, el término del contrato era antes de todo esto. Entonces yo dije, bacán, ¿no? Me voy a ir, no voy a tener que pedir permiso a nadie, nada. Y yo ya me había programado. Entonces, este proyecto se tuvo que extender por X cosas y yo continuaba, ¿no? Porque ya había sido mi responsabilidad. Entonces, justo chocó con mi programación de estas actividades que yo había. Entonces, ahí sí tenía que hablar. Cuando yo hablo con él ese día,
Sí, fue chévere, porque yo le dije, mira, yo ya tenía programado y le explico tal cual, ¿no? Ajá. Y yo pensé que iba a terminar tal fecha, pero se ha extendido y yo ya tengo programado, pagado, reservado y todo, ¿no? No es y como que pueda cancelar. Fui con mi cuadernito con fechas así, de tal día, entonces así toda programada. Para evitar pues malas entendidos. Entonces, como ya también estaba terminado el proyecto, no era como que muy necesaria mi presencia ahí. Habían algunas cositas que sí o sí tenía que hacer, pero que eso yo los había coordinado con mis amigos y que ellos me dijeron que me iban a poder apoyar porque no era como que wow, que demandaba todo su tiempo, ¿no? Sí, eran pequeñas cosas porque ya estaba culminado. Entonces hablo y le digo, yo tengo todo organizado y no sé qué y no sé cuánto. Y me dice, ya está bien, no hay problema, entonces corre y no sé qué. Pero después de eso, cuando ya pasa todo este evento de las actividades, regreso y no sé qué, él también comenzó con las indirectas, ¿no? De, ay, sí, pero saliste, pues no, así como que... como que no tienes derecho a pedir otras cosas, claro. Y fue como, pero ese día fue de lo mejor, se comportó de lo mejor, reaccionó de lo mejor e incluso en nuestro concierto de Lazo, no sé si recuerdas, yo me quedé contigo, pues en tu casita y estaba de lo más feliz y happy porque nuestro concierto era un viernes. Sí. Entonces yo me iba a quedar todo el fin de semana. Y el sábado se trabaja también en esta empresa hasta mediodía. Y yo había pedido permiso para el sábado no estar presente en el trabajo ni remotamente porque pues había pedido ya mi permiso, ¿no? Yo ya lo había conversado. Pero no, el sábado también decidieron estar ahí escribiéndome y que qué hice, que esto, que lo otro y no sé qué y no sé cuánto. Y fue como que, pero... Ya habíamos quedado en algo. Y para sumarle como que a esta historia, pues yo tenía así mis horas recontra extras que creo tenía derecho a tomarlas, porque sí, había días en los que me quedaba hasta las 10, 11 de la noche. Amiga, muy hincha. Demasiado. Porque cuando te vas nadie te reconoce. No, nadie te reconoce. Y cuando me fui, pues nadie me reconoció. No es que recibí mi sueldo y un extra por ya bueno, no por tus buenas acciones o por sumarle un poco a la empresa. No pasa. Y bueno, esa es mi experiencia con ese trabajo, ¿no? Estoy muy agradecida, sí, por la oportunidad que me dio, por la oportunidad de ayudarme a crecer, a conocer un poco más, a relacionarme, a conocer las increíbles personas que conocí en ese trabajo, como mis amigos y algunos compañeros más que no sé si siguen ahí o continúan ahí, no sé, pero agradezco mucho la oportunidad porque sí, fue un crecimiento personal para mí, para conocer también mis límites, para aprender a conocer mis límites laboralmente, para aprender a priorizarme, a priorizar mi tiempo, porque sí, bueno, así fui recontra hincha y todo, pero después ya cuando salgo digo ya, hay cosas que no voy a volver a repetir, pues cosas que ya no debo continuar en otro trabajo, o en X, o en la vida incluso. En la vida en general, ¿no? Y aprender a poner límites, que es súper, súper importante, porque no importa la persona que sea, siempre lo más importante tienes que ser tú primero, tus cosas y protegerte tú, porque si tú no sabes cuidarte, ¿cómo esperas que los demás te cuiden o te respeten, ¿no? Sí. Entonces, esta es una de los aprendizajes más grandes que me he llevado de esa empresa. Yo de verdad les deseo todo lo mejor, que siga creciendo, que siga expandiéndose, pero también deseo de que ya en estos años haya hecho un poco de introspección y haya mejorado, ¿no? Sobre todo por su bienestar y por el bienestar del ambiente de su trabajo, ¿no? Porque yo creo que si estás en un buen ambiente de trabajo te vuelves mucho más productivo y menos te quieres ir, al contrario, quieres aportar más. Pero sí agradezco muchísimo la oportunidad que se me dio en ese entonces y le deseo lo mejor. Así, interesante, wow, sí. Me he quedado... Y eso que yo ya sabía ciertas cosas, de todas maneras es un recordatorio de lo injustos que a veces pueden ser, porque creen que es tu trabajo. O sea, esto de yo te pago para que lo hagas. Exacto. No estás de gratis. Sí, pero usted me paga para ciertas funciones,
cierto horario, ciertas responsabilidades, no para todo lo que estoy Exacto. haciendo. Y es feo caer y darte cuenta, pues, pero como dices, también te sirve para en un futuro ya saber saber. qué cosa no permitir. Exacto, sí. Así que fue Ese- bueno dentro de todo. Sí, siempre. Formó un poco tu carácter quizá también. Sí, esa es la palabra, Ujú. amiga. Formó mi carácter y ahora, ¿no? Hasta ahora o actualmente que ya he entrado A otro a otro trabajo. mundo, otro trabajo y todo, Sí. como que me ha ayudado, o recordar eso, tener eso como experiencia, me ha Ujú. ayudado a ya aprender a poner límites desde el principio, ¿no? Claro. Como que las cosas van a ser así y tiene que existir una línea de respeto. Ujú. Yo no falto el respeto a nadie y tampoco espero que nadie me Claro. falte el respeto a mí. Ujú. Pero sí. Y después de que pasaste esta experiencia, ¿qué fue? O sea, porque también me pongo a pensar, es yuca dejar un trabajo Sí, que te da estabilidad, que recibes sí. tu sueldo, tu Sueldo. numerito en la tarjeta todos los meses o quincenas, allá dejar eso y decir, Sí. ¿ahora qué hago? hago? ¿Qué hiciste tú? ¿Hiciste algo independiente? Sí, sí, yo al principio dije ya voy a conseguir otro lugar, Ujú. no sé qué, pero me sentía tan estresada, tan abrumada con todo lo que había vivido en ese tiempo, Ujú. en el sentido de que no quería como que toparme de nuevo con Esa ese situación. tipo de situaciones, ¿no? Ujú. O cargar ese tipo de responsabilidades que no me correspondían o no o estar esperando de que por ahí me culpen por algo que no hice, ¿no? Por responsabilidades Claro, ni siquiera que con justa por razón. decisiones que yo no tomaba. Entonces Ujú. estaba como que en ese trance. Y también tenía encima lo que estaba comentando, ¿no? Lo Claro, de tu la tesis, lo tesis. del estudio, y me había dado cuenta de que un trabajo así pues demanda todo tu tiempo. Claro. Y cuando quieres hacer las cosas bien, a veces te sobrecomprometes, que también ya das más de tu tiempo, Sí. ¿no? Entonces decía, necesito priorizar mis cosas Ujú. y ver cómo continuar. Y gracias a Dios, en ese proceso que estoy viendo qué hacer con la Ujú. vida, tratando de estabilizarme un poco, se comunican conmigo un par de personas, de amistades, me dicen que si tú eres contadora, que tengo un familiar acá, que tienen su negocio y necesitan que les lleven la contabilidad, y pensé en ti. Ujú. Y yo... Canta. Llegó así como anillo al dedo. Sí, literal, amiga. Ah, bueno. Y yo dije, qué genial, normal, ya que Y hay conversarlo. un ingreso ahí. Claro, ya es un ingreso, ya es algo. Ya que conversarlo, no sé qué. Y tomé mis primeras contabilidades, pues, ¿no? Les agradezco, chicos, por llamarme. Tomé mis primeras contabilidades, después comenzaron a llegar así más oportunidades, más clientes. Ay, me encanta, te fuiste recomendando. Sí, y yo no era de, oye, yo te llevo la contabilidad. No, Claro, entre ellos, pues. Era mood bien su perfil súper Sí. bajo y me llamaban y me decían que para la contabilidad, si nos puedes apoyar. Y yo, claro, genial, dale, sí, estoy llevando 3 contabilidades y trabajamos de esta manera y no sé qué. Ajá. Y así comencé a sumar clientitos. Ay, me encanta. Clientitos que fueron mi ingreso. Claro, te Fueron mi ingreso. daban subsistencia. Sí. Mientras me daban además te podías subsistencia. enfocar en lo otro. En lo otro, claro. Entonces, en ese proceso que yo estoy llevando estoy Contas. comenzando a tener mis clientitos. Sí. Con mi hermano, mi Meji, de la uni. Creo que de él no he hablado todavía en ningún episodio. No. Lo mencioné. Y vamos en segunda 2 temporadas y Uy, todavía ¿por no. qué? Ya esa es una señal de que tiene que estar aquí sentado en el podcast. Invitado quedas, Meiji. Tú sabes. Amo. Yo quiero Pero que se sí, tienes conozca. que traerlo. Sí, lo voy a Ya, traer. Estás compromételo. súper invitado, por favor, tienes que aceptar. En los próximos episodios tienes que estar aquí con nosotras. Ujú. Bueno, para contextualizarles un poquito, tengo un hermano, un amigo al que... Nuevamente entramos al tema de la hermandad. Es un amigo al que le dice hermano. que le digo hermano, Ujú. y que por obras del destino y de nuestros padres, creo, por ahí nos parecemos y siempre hemos dicho que somos mellizos. Entonces él es como mi hermano mellizo. ¿Podemos poner una foto de los dos? Sí, yo Ya. creo que sí.
Sí, bueno, ¿no? la consultoría él, pero no, sí. Sí, acá está la foto. Sí, porque son así, Casey, Sí. varón, El mujer, sí, o sea, nos parecemos muchísimo. Sí. Y hace poco cumplió años, Ujú. el 14 Sí me de contaste. abril. Y cuando lo saludo me doy cuenta de eso, ¿no? Yo cumplo años el 14 de marzo, entonces nos llevamos por un mes de diferencia. Sí. Y por un año de diferencia también porque él es un año menor. Ah, es Sí, 99. él es del 99. Mm. Pero qué loco, ¿no? Que nos igual nos parezcamos, tengamos por ahí Sí, coincidencias. la vida. Sí, y es lo máximo, es un ser muy lindo que... Qué lindo, mira, te Muy tengo, importante. creo que sí lo he dicho, pero te tengo mucha envidia de los amigos que tienes, porque, o sea, claro, yo te tengo a ti y creo que otros tienen envidia de eso, pero tú tienes tantos, y con tantos no me refiero a, Dios, 15,000, No, con claro. tantos me refiero a, en cada lugar al que vas, haces amigos, y amigos que, o sea, los conservas, que te hablas, que se juntan, ya sea Ujú. virtual o físicamente. Tienes en esta universidad en la que estás estudiando, en tu trabajo actual, en el trabajo de pajaritos que acabas de contar, en tu universidad, nosotras, o sea, en el canto seguramente también tienes, en tu taller de canto, o sea, Sí. te envidio mucho. Inclúyeme Ay, pues amiga. en tu grupo de amigos, estoy solita. Inclúyeme tu grupo social. Sí. Incluida estás. Por eso yo te digo que quiero que los conozcan. Sí, pues. Porque yo siento que de todos los amigos que me voy mencionando así con tanto cariño, los reúno y todos se van a llevar genial y vamos a hacer un grupo chévere. Sí, en un cumpleaños, En un ¿no? cumpleaños, ese es mi sueño. Sí. Tenerlos a todos así, a los específicos, juntarnos y estar juntos y ahí que se cree una comunidad Sí, sí. hermosa. Un grupo de WhatsApp. Un Ya. grupo de WhatsApp. Y ya, Nos fuimos sí, totalmente por las ramas. nos fuimos por acá, Estabas por llevando a allá. los clientitos y empezó a hablar de tu Claro, entonces con él siempre hemos tenido así una comunicación constante. Y nos nace la idea de formar pues una empresa consultora, ¿no? Así formal en la SUNAT y todo, en la SUNAT y registros y todo. Ok. Dijimos de que hay que formar nuestra consultoría. A propósito, cuando se vuelva a reactivar, llámenos. Y ya pues formamos la consultoría, ¿no? Así oficialmente. Y estábamos ahí con los clientitos y todo. No nos llegamos así a recontraorganizar súper bien y todo. Yo lo seguía manejando como de una manera independiente, pero ya con la formalidad de la empresa. Ok. Y así fui, así estuve un determinado tiempo, mientras en el proceso mis horarios obviamente yo los armaba, yo trabajaba a la hora que quería y tenía hacía en ese transcurso la tesis, tenía mis clases, ya tenía más tiempo para salir. Estabas en casa. Estaba en casa, dormía hasta la hora que quería. Dormía, entonces yo ya manejaba mis tiempos. Y es algo que me encantó y amé muchísimo, porque no hay nada como tú ser la dueña de tu propio tiempo, ¿no? Sí. Como tú decir, ya, mira, voy a hacer esto a tal hora, tal hora, tal hora, tal hora, y no tienes a nadie detrás tuyo, no sé, marcándote una entrada, o diciéndote qué tienes que hacer, o diciéndote que hiciste mal. Entonces, para mí fue la gloria. Ese tiempo fue un lo antes mejor. Y un después. Sí, fue un descanso totalmente merecido, creo yo. Y me encantaba estar como que en ese mundo de relacionarme con otras personitas, pero lo que me terminó, entre comillas, aburriendo, creo ya cuando pasó un tiempo, es de que no estaba ya relacionándome con muchas personas en el sentido de salir, porque ya estaba demasiado metida en la casa, ¿no? Y ya no estaba ya creciendo mi círculo social porque no me estaba relacionando más allá de mis clientes que eran los mismos, pues no las mismas personas, no es que me pasaban con otra persona diferente cada vez que hablaba con ellos. Pero en general ese mi proceso de como trabajadora independiente fue lo máximo. Tengo los mejores recuerdos y espero retomarlos en algún momento porque esa es mi finalidad, tener esa vida por mucho tiempo, porque es bonito determinar sobre tus propios tiempos, sobre tus propias cosas. Y algo tuyo. Algo tuyo. Y sobre todo lo que me encantó de este tiempo es de que tuve la oportunidad de hacer viajes con mis sobrinos, con mi familia, con mi hermana. Salir y conocer, y venía aquí también, o sea, no estaba como que, ay, sí, voy a pedir permiso, a ver si puedo llegar o no llegar, no, o sea,
ya a ver, hay que organizarnos, se daba la oportunidad y podía viajar, ¿no? Sin estar teniendo ese tipo de limitaciones de alguna manera sobre mi tiempo. Y fue lo máximo, amiga, fue lo máximo. Ahora que lo cuento, quiero volver. Quiero volver porque de verdad Voy a renunciar hoy mismo. Voy a renunciar mañana. Y regreso a Ica. Regreso a Ica y ya. Y ahí vuelvo con mi vida, ¿no? Pero fue lo máximo. Ese tiempo que duró fue un descanso súper necesario, porque también yo ya les había comentado de que desde la universidad como que me había gustado tener esa vida agitada, ¿no? De estar todo el día afuera y trabajo y estudio y no sé qué y no sé cuánto. Cuando llega mi temporada de trabajar de manera independiente fue así como que un descanso, un relax. Sí. Y ya pues, amiga, más o menos ese es el contexto de cómo fue mi experiencia como trabajadora independiente. Me encanta, qué lindo que debe ser la experiencia. No todos tienen esa probadita de trabajar por lo tuyo y estar libre. Como que la vida a veces del trabajo te consume más que tu vida personal. Sí, porque es que demanda mucho de tu tiempo. Demanda mucho de tu tiempo y bueno, algunos como que nos comprometemos en de más también y ofrecemos de más. Lo que no está mal hasta cierto punto, pero como todo en esta vida, todo exceso es dañino. Tenemos que aprender a encontrar equilibrio para que no nos afecte, ¿no? Sí, tal cual, me encanta esa palabra, equilibrio. Porque cuando yo dejé este primer trabajo que les acabo de contar, viví un mundo totalmente diferente. Entré a una empresa corporativa en la que eran muy flexibles, o sea, mucho. También, o sea, había horario, obviamente, así como que establecido de 9 a 6, pero no tenías un horario en el que tenías que estar conectada, porque para esto yo un par de meses, unos buenos meses, yo trabajaba virtualmente desde casa. Qué chévere. Entonces, el jefe que tenía en ese momento no era de, ¿dónde estás? ¿Qué haces? Conéctate, quiero verte, o sea, en línea o video, cuando hacíamos llamadas, muéstrame tu cámara, no. Era súper relajado, si tú cumples con lo que yo te pido, no me interesa si lo haces de madrugada, en 1 hora, en 3 horas, cumple con lo que te pido. Entonces me encantó este otro mundo en el que hice amistades, hice conexiones, empecé a conocer sobre otras áreas y me encantó, fueron muy flexibles. Gracias a este trabajo viajé por primera vez fuera del país y eran muy flexibles. Ya está bien, puedes trabajar remoto. O sea, yo, wow, me quedé impresionada con cada cosa que pedía y nunca me negaron como que no puedes hacer eso. No, al contrario, siempre no te limitaba. Nunca me limitaron, sí. Viví toda esta experiencia. Lo único que podría decir, así como que hay un disclaimer quizá, era que yo les he contado en algunos episodios que en la universidad a mí me da mucha flojera la gente que habla así, huevona, y que no sé qué, y que muestra su celular, y el dato que tienen, y la cartera. Y a mí me aburre mucho, de verdad. Me aburre mucho. No porque diga que eso esté mal o esté bien o yo me sienta superior, ¿no? Simplemente que a mí como Eliza, me aburre cuando una persona llega con esas actitudes. No va conmigo. Entonces yo pensé que eso se iba a quedar en la universidad. Pero no, se replicó en el mundo corporativo por 1000, amigos. O sea, ahí era como que todas las chicas, las trabajadoras vestidas casi que iguales. O sea, como iguales me refiero a de Zara y que delgadas. Y recuerdo claro cuando comíamos en el comedor, obviamente. Y yo usualmente he llevado siempre mi comida, pero las pocas veces que pasaba a comprar era como, ay, poco arroz. Y me puedes dar esta presa, pero quítale la papa, pero no sé qué. Y yo veía su plato y decía, Dios. Y yo, menú completo. Gourmet, tal cual. Y yo hasta ni me llenaba a veces con la comida que daban. Y yo, pucha, tengo hambre. Quiero mi aumento. Quiero mi aumento, no hay yapita. Entonces era como que, wow, también. Y claro, no eran todos, no eran todas, hay excepciones claramente, pero lo cuento como algo anecdótico, o sea, como yo me reía con cada situación que veía, cómo hablaban ciertas personas. Ya me reía nomás. Y obviamente estando tanto tiempo ya en la empresa, ya no se acostumbra. Claro. Te acostumbras a esa cotidianidad. Así que me encantó entrar ahí.
fue un antes y un después que marcó mi vida, yo creo que para siempre. Y si en algún momento estoy en otro trabajo, espero que sea igual o mejor que este. Como Claro. que siento que llegas a decir de aquí para arriba, ya no voy a Claro. volver a un lugar como el primer trabajo que Obvio. tuve y tal. Es que ya, Pruebas ya esto. te pones como estándares, ¿no? Exacto, dices de Estándares. aquí para arriba. Claro. Y las veces que igual uno siempre busca horizontes, quieres crecer y he estado enviando mi CV a otros lugares, siempre de cuando en cuando como para ver qué oportunidades encuentro. Y siempre como que hay cositas y digo, ay, esto no, o sea, mi horario era así, acá no quiero. Si es menos, chao, descartado. Y así como que vas cambiando ya tus reglas del juego. Así que me encantó igual vivir este otro lado de la vida corporativa. Y recuerdo que en algún momento llegué a ver y me gané con una situación, ahora haciendo como que un recordaris. Y es que a una compañera que tuve en un momento que tuvo un paso fugaz, digamos, por la empresa, un jefe le dijo como que ya, mira, vas a hacer estas funciones. Y la chica dijo, ya, está bien, tal, entró a trabajar, estuvo como que unas semanas. Y luego el jefe le dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una reestructuración. Ya. Y la chica, ya, ¿reestructuración de qué? Sí, mira, tomó la decisión de que tú a partir de la fecha no solamente vas a hacer tus funciones, sino vas a hacer las funciones de esta otra persona más. Y la chica, ya, ¿pero por qué voy a hacer eso? ¿No? Sí, porque es un tema de estructuración, hemos visto que esta persona la vamos a pasar a otro equipo y queremos que todos seamos más productivos y tal y tal. Y la chica, ya, pero va a haber un aumento de sueldo, me vas a aumentar de cargo, ¿no? Claro, y claro. no, O sea, todo en tu mismo sueldo, solo más responsabilidades. Jefe. Y dijo, pero no, o sea, eso no, como que no va. No, sí, y empezó a dar como que la charla esta de, pero tú sabes que a veces hay que ponernos la camiseta. Ay, la típica. Ahora es tiempo de sacrificarnos, ya más adelante vendrá la recompensa. Es ahora donde tienes que lucir tu trabajo para que luego te vean. Y le empezó a dar un floro, pues. Claro. Y finalmente la chica no atracó y dijo, yo ya pasaba por eso, thank you, next. Y yo cuando vi esa situación tal, fue como, uy, como que me enseña, porque yo no soy tan fuerte, o sea, yo soy muy permisiva, creo, y en el trabajo me cuesta decir, no puedo hacer eso, no quiero hacer esto. Así que vi eso y dije, uy, hay jefes y hay jefes, o hay líderes y hay jefes. Sí, así que ese concepto de quién es líder, quién es jefe, sí, lo he visto en memes, pero es muy cierto el significado que tiene cada palabra. Sí. Y se nota la diferencia cuando te encuentras con un jefe y cuando te encuentras con un líder, ¿no? Exacto. Pero sí, bueno, y ahí ya como que dije, voy a estar más ojito a cada situación. Claro, sí, porque has visto algo que quizá no era propio de las funciones de la chica, no, como que un poco de abuso. Claro, un poco de esclavitud. Esclavitud, literal. O sea, ¿es esclavo o qué, no? Que, claro. Así es. Wow, amiga, qué increíble. Algo que mencionaste es el tema del cambio, de salir de la zona de confort, de atreverse, ¿no? Y es algo que mencionábamos en uno de nuestros episodios del tema de arriesgarse. Sí. Arriesgarse a tomar quizá el camino que queremos para nuestras vidas y nuestros crecimientos personales, profesionales. Yo hace poco me mudé, bueno, no mudé completamente, pero me fui a vivir fuera de Ica por una oportunidad que se presentó. Como estaba comentando antes, yo estaba así súper cómoda, súper chill, relajada, con mis tiempos y no sé qué. Pero sí había llegado ya a un punto en el que me estaba cansando un poco de eso, porque necesitaba aprender más, necesitaba retos, sí, porque ya se estaba volviendo muy cotidiano, muy cómodo, estaba muy tranquila. Y dicen a veces de que cuando te sientes muy tranquila, muy cómoda, es porque ya necesitas buscar algo más, ¿no? Entonces ya la vida te está diciendo, ya te has dado tu tiempo, tu break, pero
busca Ya, más, es hora. es hora. Entonces yo ya estaba recibiendo señales por todos lados de ya, es hora de que salgas, es hora de que te muevas. Estaba muy bien todo lo que está pasando por acá, pero quizá haya cosas mejores, ¿no? Que te están esperando por ahí. Pero sí me daba mucho temor a tomar decisiones porque tenía miedo de salir de mi zona de confort, de mi comodidad, ¿no? Hasta que se presenta pues esta oportunidad de algo nuevo, de una experiencia nueva. Y no solo nuevo, sino fuera de, porque desde que yo salí de Cora Cora, migré primero para aquí, luego me establecí en Ica. Yo no había salido de Ica a buscar como que otras aventuras, otras oportunidades laborales fuera, ¿no? Estaba muy cómoda allá. Pero se presenta esta nueva oportunidad y fue como, bueno, vamos, lo voy a tomar. hagámoslo. No va a pasar nada. Exacto. Estoy sola, puedo irme. ¿Qué puede pasar? ¿No? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que quizá no te vaya bien o y regresas. No sé, regresas. O sea, no es que te vas a ir para siempre ahí. Y tomé la oportunidad. Y fue un cambio así 360 grados para mí. Y salí de mi zona de confort, de mi zona cómoda, y fue complicado. Claro. Fue complicado, fue un choque tremendo. Extrañaba mucho a mis hijitos, a mis gatos, a mi perrito. Extrañaba mucho a mi hermana, aún le extraño. O sea, ya ha pasado un determinado tiempo, un par de meses, pero igual no hay nada como estar en tu casa, ¿no? Claro. En tu casa, con tus cosas, con tu familia, en tu zona segura. Pero por otro lado, se ha vuelto un reto, porque son cosas nuevas que estoy aprendiendo. Es algo nuevo. Y ahí también he ido arrastrando el tema de los aprendizajes que me he llevado de los anteriores trabajos, de las anteriores personas con las que he ido trabajando, de los jefes que he tenido, del jefe que he tenido, para llegar aquí a esto nuevo y ya llegar con límites. Claro. Ya aprender a decir esto sí, esto no, esto quiero que se maneje de esta manera conmigo, para evitar justamente que crucen límites del sobrehorario, límites de, ay, esto se tiene que hacer de esta manera o de la otra manera, ¿no? Entonces son aprendizajes que uno va arrastrando para aplicarlos después. Nada pasa por gusto, como dicen, exacto. ¿no? Y ya, bueno, ahora estoy en esta nueva aventura que he emprendido, que está siendo a veces un tanto complicada, un tanto retadora. Hay días y días, pues. Sí, días y días, completamente. Pero que me ha permitido ya conocer a nuevas personas también, a personas que jamás pensé conocer quizá en mi vida, y ahora he conocido y estoy relacionándome con otro tipo de incluso culturas, porque son personas que no son netas de allá, sino también han migrado de otros lugares por la oportunidad. Claro. Y que suman, ¿no? Suman a tu crecimiento profesional, suman a tu crecimiento laboral. Y lo que me encanta de haber conocido a estas nuevas personas es que me aconsejan mucho y me dicen, oye, pero esto se puede hacer de esta manera, haz esto para tu vida, toma estas decisiones, y me enseñan, me enseñan. Espero seguir teniendo como que buenos recuerdos, buenos momentos. No en los siguientes episodios, no saben todo lo que me ha pasado. Pero si es así, lo vienes y lo cuentas acá. Aquí, primicia por aquí, definitivamente. Pero a lo que iba contándoles esta mi nueva aventura, mi salida de mi zona de confort, es para darles el mensaje de que se atrevan, salgan, tomen esas oportunidades que están apareciendo, no tengan miedo. Obviamente, ¿Y si sí? Da miedo, Vayan con todo el miedo. Exacto, y si sí, háganlo con miedo, porque no hay mejor forma de saber qué es lo que va a pasar cuando pasa. Así que no se encasillen en su zona segura. Hay mucho mundo por conocer, muchas personas por conocer que te pueden sumar. Y si estás pasando por un trabajo o actualmente te sientes estancado o sientes que en tu trabajo no te están valorando, ve buscando otras opciones, porque seguramente va a llegar ese lugar que te va a valorar y que te va a dar la seguridad que necesitas para seguir creciendo y emprendiendo. Así que tanto de los trabajos dependientes como los trabajos independientes ameritan mucha responsabilidad,
pero sobre todo ameritan mucho cuidado de nosotros mismos. Entonces, tomen esas decisiones de salir de sus zonas seguras y de arriesgarse, porque la vida es una y el tiempo pasa volando, chicos. Así que eso. Creo que ese es el mensaje. No hay mejor cierre de episodio que acabas de decir, amiga, por 2. Mi comentario acá por 2. Sí, es que es tal cual. Arriésguense. Arriésguense. ¿Sí? Cerramos creo que con eso el episodio. Sí. Gracias, chicos, por escucharnos, por vernos una vez más. Por favor, síganos en todas nuestras redes sociales que van a estar apareciendo por acá. Y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún episodio. Nos vemos. ¡Chao!